por partes y súper desordenado todo, ¿ya? Entonces, en Venezuela dije como que, bueno, voy a comenzar a leer todo desde el principio para entender el panorama, como de qué se trata todo. Y bueno, los panoramas son muy amplios y hay muchas cosas que no son solamente la Biblia, sino que tienes que buscar como el contexto para entenderlos. Hijito, perdóname. Entonces, hoy les voy a Tienes compartir. que, tienes que hablar un poco más duro y de pronto más despacio porque está la comunicación difícil. Okay, ya, ¿me escuchan? Bueno, no sé en dónde se quedaron, entonces voy a seguir. ¿Sí? Les voy a compartir hoy sobre Filipenses. Es uno de mis libros favoritos. Lo escribió Pablo. Entonces, para ubicarnos un poco más en contexto, ¿quién fue Pablo? Pablo eh, vivía en Tarso. Tarso era una colonia romana, por lo que Pablo pues era judío, pero él recibió también la ciudadanía romana. Él, bueno, otra cosa como interesante a tener en cuenta es que Tarso en esa época era un centro cultural, había mucho comercio y había una de las tres grandes universidades que existían en esa época. Estaba en Tarso, la otra estaba en Atenas, la otra estaba en Alejandría. Entonces, pues Tarso era un epicentro cultural. Pablo se quedó ahí, alcanzó como los más eh, grandes logros. Él hablaba griego, hebreo, arameo, latín. Pablo era un tipo muy preparado culturalmente. Eh, Luego de que le estudió, se dedicó al negocio familiar, que era vender, eh, vender carpas. ¿Ya? Entonces, pues eso es como, a grosso modo, el contexto en el que estaba Pablo. Y Pablo eh, perseguía a los cristianos, porque no era como, no eran los cristianos, él decía que no eran como fieles a las tradiciones judías. Él era demasiado ortodoxo. Lo que es muy divertido porque él termina siendo pues, uno de los seguidores y de los promotores del cristianismo. Un dato curioso es que Pablo jamás se conoció personalmente con Jesús. Ya él tiene como un encuentro con él ya después, obviamente, de que Jesús muere. Y él está convencido de que él tiene que ir a predicar. Entonces, él va a fundar iglesias. Y ahí es cuando él llega a la iglesia de Filipos. Filipos eh, es un lugar que queda en Asia Menor. Ahí se funda la iglesia que era había muchos romanos, muchos soldados retirados, de los romanos eran súper nacionalistas. No, yo no sé qué tanto conozcan del tema, pero pues, el nacionalismo es una corriente que defiende que lo nuestro es lo mejor y tenemos que amarnos esto por lo que es un terreno pues súper complejo en Europa, llevar como las enseñanzas de Jesús, ¿no? Alguien que no era de su cultura y pues más con el pasado de Pablo. Como les contaba, pues Pablo en un tiempo él perseguía a cristianos, a los cristianos los mataban. Entonces, pues él fundó esta iglesia y esta carta, la carta Filipenses, es una carta que él escribe a la iglesia. Resulta que el Imperio Romano eh, encarcela a Pablo porque lo considera como un traidor, porque Pablo había aceptado la ciudadanía romana y todo eso. Entonces, pues Pablo está en la cárcel, está muy mal,
Y de la iglesia de Filipo reúnen ayudas económicas para que Pablo pueda mantenerse en la cárcel y se las envía. Pablo, en la cárcel, muy agradecido, les escribe una carta de agradecimiento y se las manda. En la carta, es una carta donde él simplemente abre su corazón hacia la gente de Filipo y les envía la carta. Entonces, bueno, hasta aquí hay muchos temas, no quiero como detenerme en todos, pero sí quiero como resaltar temas importantes. Primero es que no creo que somos muy diferentes de Pablo. Pablo no conoció a Jesús, nosotros ciertamente tampoco compartimos con él. Eh, Dos, pues Pablo tiene un pasado pesado, pesado. Él perseguía a cristianos para matar. Ahí, y suena muy arcaico, pero Pablo era un tipo muy estudiado, muy de conocimientos. Y bueno, el último punto que me parece más bonito es que él escribió la carta a Filipo para agradecerles, no para que fuera como un tratado histórico en el cual nos basamos hoy en día, y sin embargo lo fue. Entonces, pues aquí uno puede hacer varias reflexiones, ¿no? Como que Pablo y nosotros no somos muy diferentes, tal vez pues algunos tengamos un pasado feo, ninguno caminó con Jesús, pero todas las cosas que podemos hacer, por sencillas que sean, tienen un eco en el futuro sobre otras personas. En el caso de Pablo, está la carta a los filipenses, que tiene un eco hoy en día en lo que somos hoy. Entonces, voy a dar así como un paseo por la carta, pero sí me gustaría como que cada uno en su casa tenga como el espacio para leer Filipenses y pues poder alimentarse de lo que considera. Bueno, la carta es básicamente como una expresión de lo que fue la vida de, de Jesús, de lo que Dios quería para la vida, y él hace como varias conexiones con su propia vida y con la vida de varias personas. Él inicia diciendo que pueden morir, pero que no le importa si muere porque es ganancia y que si vive está bien porque sigue en la luz y sigue predicando. Lo que me parece fascinante, ¿ya? Porque alejados de todo este pensamiento como positivista, siempre vi un propósito en las cosas, aún en las peores situaciones, porque pues él estaba en la cárcel y se estaba enfrentando posiblemente a una muerte. Entonces, así comienza la carta y comienza agradeciéndoles por toda la ayuda que le han dado. Y él daba como toca varios temas de lo que debería ser una vida cristiana, eh, que me encantan. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 3, él dice, en nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes ven con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por sí, eh, sino cada uno también por lo que hay en los otros. Eh, entonces, es como a lo largo de toda la carta él establece como esa conexión. No mirar por lo de uno, sino mirar por lo de los demás también. Recordemos que Filipenses era una iglesia que era muy nueva, ¿no? Que hasta ahora estaba naciendo. Un poco parecido eh, pues a nosotros, ¿no? Que hasta ahora estamos como empezando. Y eso, sobre todo en las dinámicas, pues en estos días con lo de los encierros y
lo de la pandemia. Porque en toda esta carta de Filipenses que habla sobre cómo convivir con los demás, pues es muy, muy valioso. Entonces no voy a tocar toda la carta, pero sí hay un par de lecciones como que quiero como leer. Entonces, eh, en Filipenses 4, dice, 4 número 6 dice, por nada, que seáis afanosos, que no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, bueno, aquí yo saco 3 puntos principales. Dice que permanezcamos sin afán, ¿ya? Entonces, como un llamado a la calma. Conociendo delante de Dios vuestras peticiones y vuestros ruegos. Y eso, cuando él dice conociendo vuestras peticiones, habla como de darle un lenguaje. Entonces creo que es importante guardar la calma y darle un lenguaje a cada cosa que estamos sintiendo. Entonces, ser totalmente honestos con Dios. Eh, y dice que es en acción de gracias. No debe estar agradecido. El afán es darle lenguaje a todo lo que nos hace y estar agradecido para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos en nuestros corazones. Y eso me parece muy importante, porque él dice que la paz sirve en función de guardar los corazones y los pensamientos. Eran dos cosas aparte. Y sigue con uno de mis versículos favoritos. Dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. Lo que aprendiste, recibiste, oíste, escribiste, en mí esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, uno lee muy a la ligera ya, pero uno se toma su tiempo para analizar cada cosa. Él dice que pensemos en lo que es verdadero, en las cosas que son verdad, en las cosas que son justas, en las cosas que son amables. Y todo esto para mantener nuestros corazones y nuestros pensamientos limpios. Entonces, eh, me parece que son como consejos muy prácticos que tal vez hemos llevado a un nivel inentendible. Pero, por ejemplo, cuando dice que pensemos en todo lo que es verdadero, creo que una de las cosas verdaderas es que hay un cielo y que hay una tierra sobre la que caminamos, que son cosas verdaderas. Y por eso, nada más por eso, deberíamos estar agradecidos. Si comenzamos a pensar en algo puro como el amor o en algo justo, y nos vamos a dar cuenta que cada cosa en la que Él nos dice que pensemos son cosas que suceden en nuestra vida cotidiana. Y creo que ese es como el centro de toda la carta que Pablo escribe a los filipenses, como el ser pragmático. A través de la carta habla sobre Jesús, sobre cómo vivió él. También habla sobre Timoteo, que es uno de sus discípulos que siempre estuvo con él, sobre Epafrodito, que es el que le dio la ayuda desde la iglesia de Filipo. Y todos son ejemplos pragmáticos, ejemplos que podemos ver y hacer hoy en día. Entonces, no solamente no somos diferentes a Pablo, sino que podemos hacer muchas de las cosas que él dice de vivir como Dios quiere que vivamos, como debería vivir cada persona, ¿sabes? Preocupándonos por los demás, siendo altruistas, pero también siendo activos. Son líneas muy delgadas. Lo importante de la carta, creo yo, es que él narra la vida de Jesús, la historia de la vida de Jesús, y él conecta su historia
historia de Jesús a través de lo que él hace. Y él también conecta la historia de Timoteo y de Epafrodito con lo que fue la historia de Dios. Y nos invita a nosotros a compartir esa historia. Entonces, bueno, son como muchas cosas, entonces ese es como el reto, como que cada uno pueda tomarse su tiempo para leer Filipenses y sacar algo de esa carta práctica para su vida, algo que en su diario vivir pueda conectarlo con la vida de Jesús, ya sea en un pensamiento o en una acción. Y bueno, eso fue todo. Gracias, hijito. Desafortunadamente la comunicación no está tan nítida como hubiese deseado, porque te escuchabas muy lejos, muy lejos. Pero es muy interesante lo que tú estás hablando de Filipenses y del centro del versículo del que hablas. Estás hablando de que todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, en esto pensad, y todo lo reduces a Cristo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, mis amados, no sé si alguien quiera opinar. Davidcito dio como un contexto histórico de cómo estaba viviendo Pablo en aquellos tiempos y hace como un paralelo de la situación que él estaba viviendo y la pone actualmente. Amor. Hijo, muchas gracias, de verdad. Me gusta mucho la perspectiva que estás colocando, porque nos traes al el Pablo hombre. Siempre hemos tratado de llevar a Pablo en unos escenarios. A ver, históricamente tenemos un problema, y es el problema que nos vendieron de la figura papal. Y no estoy hablando del católico, sino la figura papal es un hombre infalible que no se equivoca, que todo lo que dice se vuelve un dogma. Ese es el tema con la figura papal. Y pues como cristianos hemos llevado a Pablo a esos escenarios a veces, siendo un hombre santo, pero nosotros también somos santos, siendo un hombre justo, pero nosotros también somos justos. Pero se nos olvida esa primera introducción, siendo un hombre. Y es muy bonito el planteamiento que haces de un Pablo apasionado, un Pablo radical en su forma de pensar. Yo me imagino que era un Pablo de esos hombres donde su sí era sí, su no era no, y cuando decía sí o cuando decía no comprometía absolutamente todo su ser. Por eso es que cuando él persigue la iglesia es tan extremadamente fuerte el tema, porque cuando uno dice las persecuciones que Pablo le hizo a la iglesia, uno piensa que él iba de pueblo en pueblo hablándole a la gente, diciéndole, ¿y quiénes aquí son los cristianos? Muéstrame los cristianos. No, Pablo entraba de casa en casa, los perseguía de casa en casa, él irrumpía en las casas con orden judicial, y aquí llegué yo, y aquí ustedes, y él llegaba, notaba algún visto de que ellos eran de esos nuevos, de esa nueva secta que llamaban, que se estaba formando, de los seguidores de Jesús, y ahí mismo los apresaba, y él fue un perseguidor acérrimo. Por eso fue temible entre los cristianos. O sea, no fue un hombre que se abanderó en medio de escenarios políticos y de gobierno. No, fue un hombre que salió y ejecutó las órdenes que él mismo consiguió para perseguir a los romanos. Y cuando tuvo ese encuentro con el Jesucristo resucitado, porque pues como decía mi hijo, no conoció a Jesús, cuando tuvo ese encuentro con el Jesucristo resucitado, Jesús asegurarse de inhabilitarlo completamente. O sea, en ese encuentro, no solamente Pablo escucha la voz de Jesús y de una vez se somete, sino que para que no se le ocurra hacer nada raro, Pablo queda ciego, para que él no se pudiera seguir moviendo, ni seguir actuando, ni nada de eso, sino Jesús no solamente se asegura de ponerse en su camino,
sino de colocarle una limitación para que Pablo entre a depender. Entonces, yo no sé ustedes, pero si yo tuviera un enemigo acérrimo que siempre me ha perseguido y luego me piden que lo meta en mi casa y lo aloje, y yo sé que él me puede matar y que tiene las órdenes ahí del gobernador para matarme, pues eso fue una cosa completamente complicada. Y eso fue lo que vivió Cornelio y los que estuvieron con él los primeros tiempos. Sin embargo, viene un proceso de transformación muy bonito. Y el Pablo, tal vez como ciudadano romano y ciudadano hebreo, altivo, de una clase muy educada culturalmente, académicamente. Él era docto en las cosas que aprendía, era un hombre influyente, porque si él logró todo lo que logró es porque era un hombre de influencia, no era cualquier persona. Y este Pablo, que tal vez ostentaba sus títulos, ostentaba los nombramientos y las cosas, a través de un encuentro con Jesús sufre una transformación y una metamorfosis tan impresionante, que llega a una carta como esta de los Filipenses, retomando las palabras de mi hijo. Wow, esta gente se acordó de mí estando en la cárcel. Qué agradecido estoy. Porque o sea, yo creo que la mitad de su ministerio se hizo desde las cárceles. La mitad de las cartas salió de las cárceles. O sea, él no estaba en el estudio de su casa con aire acondicionado ni nada de eso. No le estoy echando vainas a mi esposa, ¿no? Entonces ese tema es muy bonito. Entonces, trayendo ese contexto y volviendo a la reflexión que me gustaría que retomaras, hijo, y continuáramos de ahí, esa reflexión que haces, si tienes algo más que aportar sobre eso, es muy hermoso porque parece que él había pasado por un proceso de pensamiento. Imagínense a un hombre que se iba, bueno, ¿y cómo voy a hacer el asunto? Me voy para donde el gobernador y le digo que me dé orden y autoridad para ir a perseguir la iglesia, porque yo soy celoso de Dios, de lo que Dios dice, de lo que me enseñaron mis antepasados. Y eso era un pensamiento de un Pablo. Para un Pablo que se aparece ahorita y dice, oye, en esto pensar. Estoy tan agradecido, hay tantas cosas, me regocijo en tantas cosas, tengo tantas cosas para decirles, pero en esto pensad, y en eso yo creo que hay un valor, wow, o sea, muy bonito el tema, hijo, y no sé qué más quieras añadir sobre eso. Por favor, continúa. Bueno, yo sé que puede parecer como todo un poco regado, pero pues no, como que el mensaje que quiero dar es que debe ser un reto, ya que el reto es como que cada uno pueda leer la carta de Filipenses y lograr como conectar con algo. Eh, una cosa que sí quería comentar es pues el cambio, precisamente de lo que hablaba papá. Eh, pues Pablo era muy radical y, pues era un egresado de una universidad, de un centro cosmopolita, era ciudadano político de Roma y tuvo un cambio tan drástico que él era capaz de morir por eso, ¿verdad? Sin embargo, él dio su vida por, por su fe, por lo que él creía. Él fue decapitado, pero lo importante es que él estuvo dispuesto a morir por lo que creía. Y yo pienso, bueno, como alguien que estuvo tan en contra, tan fervientemente de, de la fe, puede llegar a dar su vida por eso. Porque si es verdad es que el pasado siempre has hecho, sobre todo Pablo, que todo el mundo le recordaba como que, hey, pero tú no eras Pablo el que mataba a los cristianos, ahora cómo vamos a creer en ti. Y en sus cartas habla mucho de la convivencia y de la paz. Entonces digo, bueno, ¿cómo alguien puede, con un pasado tan pesado, cargar con eso y hablar de la paz y de la convivencia? Y él, en esta carta, en Filipenses 3:13 dice, bueno, un fragmento del 3,
él da consejos sobre cosas que él hace. Él dice, he olvidado ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Parece un consejo básico, como deja el pasado atrás y mira hacia adelante, pero lejos de ser como un pensamiento positivista, es la experiencia de alguien que realmente lo dio todo, que se comprometió con integridad y lo defendió hasta el día de su muerte. Entonces, son como elementos que podemos ir como adhiriendo a, a lo que somos. Sí, el pasado estuvo, pero hay que dejarlo atrás y mirar hacia adelante. Porque hubiera sido imposible, creo yo, para Pablo, seguir adelante con la culpa de haber matado tantos cristianos. Entonces, bueno, eso dentro de todo el contexto me parece muy bonito, porque al lograr dejar ese pasado, él puede tener esa paz de la que más adelante habla y dar esos como consejos de cómo conectar la historia de tu vida con la historia de Jesús sin haberlo conocido personalmente. Entonces, bueno, me parece muy valioso. Wow, hijo, qué impactante lo que acabas de decir. Eh, cómo poder avanzar de nuestro pasado para que sea conectada nuestra historia con la historia de Jesús. Eh, realmente hay frases que son preponderantes en todo esto. Dios no solamente es gestor, sino participante de la historia del hombre. Dios consideró la historia del hombre antes de crear al hombre. Desde nuestra perspectiva, Dios aparece en nuestras vidas a partir de un momento específico y tal vez Pablo pudo pensar que Dios le sale el camino para cambiar su historia. Y obviamente transformó su vida, pero yo creo que fue al revés un poco más lo que dice David, la capacidad de Pablo para dejar el pasado atrás y conectar su historia presente y futura con la historia que Dios estaba escribiendo. Porque es probable que muchos hombres se hubieran equivocado y hubieran errado. De hecho, cuando aparece Jesús y no le creen que era el Mesías es porque ya se había dicho muchas veces que había un Mesías y se habían equivocado algunos profetas. Por eso la gente era tan celosa, por eso el celo de Pablo de no permitir que llegara un engaño. Pero cuando él tiene este encuentro, si él utiliza su pasado para seguir adelante, no hubiera podido cumplir la asignación que Dios tenía para su vida. Hubiera sido muy difícil haber abierto la posibilidad de que nosotros, por decirlo así, gentiles, no de la raíz hebrea de ese tiempo, pudiésemos haber entrado a formar parte del cuerpo. Yo creo que este es un llamado muy importante. Yo no sé si quieres decir algo más, hijo. Yo No, creo que es como lanzar el reto para que cada uno pueda como Sí. leer la carta, conectar. Leer la carta y conectar. Sí, yo escuché el reto tuyo y quiero retomar ese reto. Yo pienso que el reto es muy válido. Yo pienso que es tiempo de mirar nuestro pasado. mm, Mirar, yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no tiene un pasado del cual haya cosas que uno se arrepienta. Yo creo que todos tenemos un pasado y que seguramente hicimos cosas que no fueron agradables delante del Señor. Pero lo bonito de Pablo que dice que ciertamente olvidando y dejando atrás, ¿no? Ese ciertamente
me implica como una decisión. No es tanto voy a pensarlo, es que hoy no me siento bien, es que hoy amanecí triste. No, él dice ciertamente como una convicción, ciertamente, olvidando y dejando atrás. Es muy interesante, hijo, que nos recuerdes que Pablo era perseguidor de los judíos y era muy difícil, obviamente, después de ser un perseguidor, que un judío creyera en él. ¿Cómo? Si él los mataba, él mató a Esteban, ¿no? La apedreó. ¿Cómo podían confiar en él? Pero hay una convicción en ese ciertamente que quisiera que todos pudieran pensar en esa frase, ciertamente olvidando. Nosotros, para poder avanzar, no podemos amarrar nuestra vida a cosas del pasado, porque esos son lastres que nos van a impedir avanzar. Siempre van a ser como esos grilletes en nuestros pies que no nos van a permitir avanzar porque vamos a querer correr, pero ese pasado nos va a detener y va a decir, pero olvidaste lo que pasó la vez pasada contigo. Así es de que mi invitación personal es a tomar esa decisión. Así como Pablo lo dijo, ciertamente fue una convicción del corazón, ciertamente lo hizo, él no dudó, él no dijo, hoy llueve, voy a llorar, hoy hace sol, voy a reír. No, él tomó una decisión, no importa, yo creo que el pasado de Pablo fue terrible. Y ninguno de nosotros, pues, gracias al Señor, no hemos matado, no hemos perseguido, no lo hemos hecho. Nuestro pasado es un poco diferente y pues no está en el contexto de aquella época que ciertamente, ahí sí, como dice la palabra, era terrible. Así es de que la invitación es que nos dejemos de pronto de dar vueltas en el pasado y que tomemos la decisión como Pablo lo hizo, ciertamente, porque él se fijó en el Señor, él puso su mirada en el Señor y para él no hubo duda de nada. Gracias, amor. A ti, amor, gracias por lo que sumas a todo esto. Yo no sé si alguien más quiere aportar algo en medio de lo que estamos diciendo. Y yo al final quisiera retomar este reto y compartir algunos dos temitas muy concretos con ustedes que me parecen, ya que mi hijo trajo tantos datos curiosos, yo quiero también traer uno curioso sobre la carta y sobre lo que estamos hablando. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Decir algo? ¿Retroalimentarnos? Bueno, pastor, y para todo el grupo, bueno, la vida de Pablo pues es bastante interesante como una persona siendo pues prácticamente pues, un sicario, por decirlo de alguna manera, cómo persiguió al cristiano, pues después él fue una persona muy relevante en cuanto a profetizar, pues a decir a las palabras de Dios, pues desde Jesús al cristianismo, se convierte al cristianismo. Sin embargo, pues la vida pues, de Pablo pues, nos muestra que era una persona pues, de pronto, como puede ser cualquiera de nosotros, comunes y corrientes, pero cuando de pronto ya Dios toca a la persona, ya ese encuentro personal, ya la persona deja de ser pues común y corriente para convertirse pues de pronto en un personaje relevante. Y eso fue lo que de pronto le pasó a Pablo, ya, cuando ya tiene ese encuentro personal que Dios lo cuestiona, que por qué lo persigue, y él se asombra de ese encuentro y a partir de ese momento ya él no vuelve a ser el mismo. Creo que ya ahí, a partir de ese encuentro, su vida cambió radicalmente.
Sí, eso es cierto. Cómo un Pablo logra sanarse, ¿no? De un evento tan crítico en su vida y de pensar que estaba tan supremamente equivocado. Ese es un punto bien interesante. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, noto mucho silencio. Medellín, Están tímidos, están muy Barranquilla. tímidos. ¿Tímidos o temidos? ¿Ya se dejaron asustar? Bueno, entonces ya que mientras que ustedes se animan, yo quiero compartirles algo. En la versión Reina Valera, y discúlpenme que me cogen así como sin mucha preparación al respecto, pero es un término que acaba de capturar mi atención y sobre el cual estudiaré más. Pero en la versión Reina Valera, la palabra ciertamente aparece 3 veces en la carta de Filipenses. Y es muy bonito el contexto que se plantea, porque este ciertamente es como un hecho, como, oye, de verdad que sí que esto sucedió, de verdad que sí que esto es así. Yo puedo asegurar y dar fe de que esto es así. Es como una palabra avalada con la verdad. Entonces, la primera vez que aparece es en el capítulo 1 y aparece en este contexto. Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Y aquí hay una enseñanza muy bonita en ese ciertamente, y es que definitivamente nosotros tenemos que centrarnos en lo que Dios ha dicho. Dios te dijo que eres una nueva criatura, que naciste de nuevo y que tienes una nueva herencia y que ahora tu Padre es Dios. Ese es tu punto de partida. Y ciertamente aquellos que te dicen, no, pero usted en el pasado, pero usted tal cosa, pero usted tal otra, pero no lo va a lograr, pero usted no puede. Así sean ustedes mismos, porque el peor del enemigo de uno es uno mismo. Así sean ustedes mismos, ciertamente esos no hay que ponerles atención. Ciertamente para ellos ya tienen su producto y su resultado. Ese es el primer punto. En el segundo punto, tratando de introducir el texto que estábamos conversando, Pablo dice en el capítulo 3, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En este sentido ya es un hombre que no solamente dice, no se ocupen de lo que los demás digan, sino que está diciendo, incluso yo no me voy a ocupar de las cosas que construyeron mi vida hasta el día de hoy, sino que las he estimado por basura, o sea, las he sacado la palabra incluso es mucho más que basura, es mucho más que basura, pero es algo que es necesario desechar, que no necesitamos en nuestro sistema. Y él como que dice, oye, todo lo que yo pude haber apreciado ahora no lo estimo en absolutamente nada y lo cambio por el conocimiento de Cristo. Mira que todo lo cambió un encuentro con Jesús, un Jesús que no conocía, un Jesucristo que no conocía y que se encuentra con él y que personalmente nunca lo conoció como un ser humano caminante sobre la tierra con las condiciones que lo conocieron los otros discípulos de Jesús. Este hombre lo conoce, no lo conoció de esa manera, pero lo comienza a conocer de otra manera y cada vez lo conoce más, hasta que llega a un punto de que no solamente no le importa lo que digan los demás, los que se lo opongan, sino le importa tampoco lo que él tiene ni lo que él sabe. Y dice, todo eso lo cambio por esto nuevo que estoy conociendo, este conocimiento de Cristo que estoy teniendo. Y aún estando dispuesto a cambiarlo todo, que lo demostró después con su propia vida, cuando pierde la cabeza decapitado, como decía David hace un rato, no solamente estoy dispuesto a cambiar todo lo que tengo y perder todo lo que tengo por esto, sino que además estoy comprometido, y ahí viene el versículo 13. Entonces miren la historia de ese ciertamente tan bonita,
Cuando ella llega al versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una doble acción. Esta fue mi historia y me desprendo de ella. Pero esta ahora va a ser la historia que se va a contar de mí y me aferro a ella. Entonces, como que ese ciertamente olvidando, o sea, me olvido de esto, pero también dice, y ciertamente me extiendo a lo que está adelante, me extiendo a lo nuevo. Y eso es algo muy bonito porque necesitamos soltarnos del pasado, necesitamos soltarnos de recuerdo o de pecado o de actos que no tenemos por qué cargar. Hay cosas en nuestra vida que pudieron haber tocado las decisiones que hicimos. Y esas decisiones que hicimos nos pueden haber alcanzado con resultados no tan agradables al día de hoy o con recuerdos no agradables. Pero este es un día y este es un momento en que es necesario que retomemos este corazón agradecido de Pablo y podamos dedicar un tiempo hoy a leer un libro que ustedes lo pueden leer en 3 minutos probablemente, estos 4 capítulos. Pero de pronto que le dediquen más de 3 minutos. Miren, una hora de conversación aquí o un mensaje impactante o un reto que lancemos nunca va a ser vida si ustedes no hacen lo que Pablo dijo, lo que mi esposa recordaba en un momento dado. Él tomó una decisión de cambio. O sea, arrepentirse no es darse golpe de pechos, fue el cambio de vida de un Pablo perseguidor de la iglesia que estuvo presente probablemente cuando mataron a uno de los discípulos preciosos que había en medio de la iglesia naciente, sino que este es un Pablo que le da un giro de 180 grados a su vida y empieza a decir, por estos que yo perseguía, ahora estoy dispuesto a dar mi vida, porque le invierto en ellos. Y por Cristo perdería mi vida. Entonces, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? ¿Qué pasó en toda su cultura, en todo su aprendizaje, en su alcurnia, en su estatus, en su cosmovisión? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de fe y decisión tomó él por Jesús? Por ese encuentro que él tuvo. ¿Qué tipo de decisión nosotros podemos tomar hoy en una reflexión con este libro? ¿Qué tipo podemos de tomar y pasar a ser hombres que decían como él, sé pasar necesidad y sé tener abundancia? No me importa lo que viva desde que yo pueda conocer a Cristo y hablar de esta fe. Oren para que yo pueda esparcir el evangelio, para que yo todo lo pueda en Cristo. Ese versículo ha sido muy maltratado, pero estamos hablando de un hombre en la cárcel agradecido con esta iglesia, que en un momento dado el hecho de que le llegara este presente lo hace recordar su vida y plasmarla en esta carta sin saber la trascendencia que esta carta iba diciendo, y en medio de todo eso dice que él había aprendido a vivir de todas las maneras y que todo lo podía porque ahora estaba en Cristo y que Cristo era su fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza también y podemos hacer de Cristo nuestra fortaleza. Yo no soy un hombre que le hable las necesidades, pero sí es necesario que hoy le hablemos a nuestro pasado y le digamos a nuestro pasado, quédate a donde perteneces. Las decisiones fallidas, quédense en donde pertenecen, ya no las puedo cambiar, se tomaron. Si hay algo que resarcir o restaurar, lo restauro, lo resarzo. Y si no, todo lo puedo en Cristo para afrontar. Si viene bueno, si viene malo, lo podré afrontar. Pero una cosa hacemos, ciertamente seguimos adelante, seguimos en pos de lo que hay allá, en pos de quien nos espera, en pos de quien estamos conociendo, sin detenernos, sin pararlo. Y va a cobrar tal valor en nuestras vidas que fácilmente podemos decir que el resto de las cosas que tenemos las estimamos por basura, por amor de aquel que nos llamó. Es un reto determinante que va a hacer que nosotros empecemos a ser hombres y mujeres productivas en el reino de Dios. Que nosotros empecemos a ser hombres y mujeres que caminan sin lastres, que caminan sin un pasado que los detenga,
pero con un futuro para abrazar con la esperanza de que hay muchas cosas que hacer, que tenemos que hacer, porque este principio de esta comunicación, de estas buenas nuevas que compartimos hoy, que esto forma parte del reino y de la gente del reino y de los hombres y mujeres del reino, de cómo pueden ser liberados, esta parte de la predicación la vivía el mismo Pablo, que estaba aquí diciéndole esto, yo lo comencé, pero vamos a seguir adelante. Y termina ya hacia el final de la carta diciendo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que te falta en tu vida, lo que te falta en tu mente, lo que te falta en tu corazón, aún créeme, lo que falte de tu provisión, todo lo suplirá. Solamente encamínate y extiéndete a lo que está adelante. Acepta el reto hoy, porque este es un reto del cual dependerán muchas cosas de tu vida en adelante. Así que la invitación, hijo, yo la acepto, te acepto el reto, voy a tomar un tiempo, voy a leer esta carta y voy a reconectar mi historia, reconectarla y si es necesario y veo algún faltante, sé que Él lo suplirá. Amados, creo que esto es lo necesario por hoy. Hijo, quisiera que oraras para cerrar este tiempo y con todos estos bendecidos de Dios podernos ir a hacer lo que nos corresponde. Dios mío, gracias por este día, gracias por todas las cosas que nos has dado, gracias por todos los milagros cotidianos, por los que no nos damos cuenta, pero que estamos agradecidos. Gracias por la vida, gracias por el propósito que nos da, gracias por permitirnos una conexión contigo, por darnos las capacidades y las habilidades para conocerte y lograr unir nuestra historia, tu historia. Pedimos por este día, por todas las personas que están conectando, que nos puedas llenar del querer, del hacer, de la voluntad y poder reflejar en nuestra vida práctica muchas cosas que para Amén, así es. Vamos a conectarnos con la historia de Jesús y seguir adelante. Amados, qué rico verlos, qué rico tenerlos hoy aquí. Eh, el tiempo está cumplido. No obstante, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere agregar algo, pues siempre alguien se quiere despedir, prender su cámara y despedirse. Si quiere decirnos algo más, están en toda libertad de hacerlo. Ustedes saben que esto no es unilateral. Esto, el único unilateralismo que hay de Cristo hacia nosotros. El resto, todos estamos aquí, soportados por lo mismo. David, muchas gracias por edificarnos hoy. Hermoso reto, hijo, gracias de verdad. Y no sé si quieren decir algo en Medellín, o Lorena y Uriel quieren comentar algo, o nuestra amada Marisol quiere comentar algo. Incluso esta pregunta se acepta, si hay. No, paz. Agradecerles mucho por el tiempo, agradecerle mucho a su hijo, de verdad. Es una palabra que lo pone uno a pensar, a reflexionar y sí, a asumir el reto de seguir con el Señor y cada día dejando atrás lo que no nos suma y seguir hacia adelante. Muchas gracias Sí. por la palabra de hoy. Sí, Lorena, gracias por compartir. No sé si alguien quiere decir más. Camilo, por favor. Me sumo a ese agradecimiento de Lorena. Gracias por compartir esa maravillosa palabra, que es de mucha bendición, de mucha enseñanza. Siempre es muy bueno mirar siempre hacia adelante, como usted lo dijo, pastor, no mirar hacia atrás, como dice la palabra de Dios. Y de pronto traigo a colación pues,
un versículo de la Biblia que a mí me parece muy hermoso, de Lucas 9:62, donde Jesús dice que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es digno para el reino de Dios. Pues me parece maravilloso ese mensaje, que cuando ya nosotros decidimos pues seguir a Cristo, pues no mirar hacia atrás, mirar lo que está enfrente, tomando esto como un reto día a día y tratando siempre de mejorar de la mano de Dios. Gracias por todo. Gracias, Camilo. Qué bonito versículo y qué apropiado. Y no sé si alguien más quiera decir algo. Grace, Alejandro, Marisol, el video a tratar de subirlo ahora más tarde para ver si pueden de pronto revisarlo con mejor acústica. Vamos a ver, a veces esto nos hace algunas jugadas, pero cualquier cosa, le preguntan a mi hijo que les vuelve a contar. Saludos a todos. Más tarde voy a escuchar toda la prédica cuando publiquen, porque estaba en la calle y no pude ni modo de integrarme a tiempo. Solo escuché ya al final, pero con gusto voy a escuchar y haré todas las preguntas. Ok, Marisol. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el tiempo de siempre estar compartiendo la palabra. Gracias, don William, y también a David. Ok, gracias, Marisol. Bueno, no sé si La Dorada, Medellín, Barranquilla, estoy diciendo Grace, Efra Yangi y Alejandro y Mónica quieren decir algo, despedirse, cualquier cosa, todo es válido. Mamá no ha llegado. Ah, ok. Está bien. Está bien. Ahí le subimos el video para que lo pueda ver después. Chao, Emanuel. Un abrazo para todos. Bueno, muy gracias por la prédica, muy interesante. Dios los bendiga. Hasta luego. Listo, Alejandro. Gracias por la paciencia. Sé que tuviste un poquito de problemas para escuchar allá, pero sabemos que ahora despuesito y el libro de Filipenses sé que va a ser bien interesante. Bueno, Medellín, ¿qué me dice? Camila. No, papi, aquí escuchando todo, muy interesante acá la niña también. Aquí la niña es Camila o... Por favor. No, mía, que acá está. Sí. ¿Qué pasa? Pero no. Gracias por prender cámaras. A veces es difícil hablar con fotos. No sé si puedan en un momentico prender cámaras para tomar una fotico. Me gustaría poder registrarla. Si pueden prender cámaras un momento, porfa. Marisol, Lorena. Bien, por aquí. Eso, Mari. A ver si puedes prender cámara y Lorenita. Y Grace. Y Grace. Sí. Lorena. Eso, Grace. Mi Mari, me falta Mari. Aquí estoy. Estaba contestando el teléfono. Bueno. Mi Mari. Voy. Ya va. Acabo despidiendo aquí a los chicos. Ay, la cámara se me fue. ¿Tú puedes tomar una foto desde el computador, amor? Sí, yo creo que puedo hacerlo. Dale. Entonces esperemos que Mari... Mari... Eso. Hola, Mari. Ya. ¿Cómo estás? Listos. Ahora sí, sonrisas y aquí vamos. Se fue. ¿Ya? Quedamos todos ahí esperando. Congelados. Quedó bien, quedó bien. Ya les digo cómo quedó. Denme un segundito que estoy pasando a ver cómo quedó. Quedó bien. Ah, bueno, qué bueno. Listo. Gracias por prender cámaras. De verdad. Oye, muchas gracias. Qué rico verlos, de verdad. Bonita, Camila, Angie, Camilo. Un abrazo a todos, Alejandrito. Un abrazo. Chao. Gabriel, que nos veo. Chao. Michael. Gracias. Bye bye.
Buen Chao, provecho. Michael, Emanuel, Ay, chao. Feliz